En este video vamos a ver la patología aguda cerebral, que incluye el ACV o ataque cerebrovascular y el trauma de cráneo. El ACV incluye la hemorragia intraparenquimatosa espontánea, la hemorragia subaracnoidea espontánea y el infarto cerebral. Aproximadamente el 85% de los ataques cerebrovasculares son de origen isquémico y el 15% son de origen hemorrágico. El ataque cerebrovascular es una entidad médica muy importante, ya que es la segunda causa de muerte, la primera causa de discapacidad y la segunda causa de demencia. En nuestro país ocurren 130.000 casos por año, lo equivale a un caso cada 4 minutos. Vamos a comenzar hablando del sangrado cerebral. La hemorragia intracerebral tiene un aspecto muy característico en tomografía computada y es el de una imagen espontáneamente hiperdensa. No hace falta inyectar contraste endovenoso en estos casos, que se ubica, como se ve ahí, en la región paraventricular profunda, cercano a los ganglios de la base. La hemorragia está marcada por las flechas rojas y se rodea de un halo hipodenso que está señalado con flechas verdes, que corresponde a edema perilesional. Tanto el hematoma como el edema rodeante ejercen efecto de masa de mayor o menor grado, comprimiendo el sistema ventricular. En este caso, vemos la simetría del cuerno frontal derecho provocado por el efecto de masa del hematoma y el edema. En este caso, vemos la evolución del hematoma que acabamos de ver. B, C y D es la evolución de esta lesión en el transcurso del tiempo. Vemos como a medida que va progresando se va haciendo más heterogéneo, se va perdiendo esa hiperdensidad espontánea y va quedando un área hipodensa. Fíjense también cómo, si bien puede aumentar un poco el efecto de masa en la segunda semana, finalmente el efecto de masa también desaparece. En las etapas crónicas queda una cavidad líquida. Ahí en la imagen de la izquierda la ven marcada por las flechas rojas, que en este caso no solo no tiene efecto de masa, sino que provoca retracción. Vean cómo el cuerpo ventricular adyacente no solo no está comprimido, sino que por el contrario está dilatado. Cuando Acá vemos la evolución de un hematoma intraparenquimatoso espontáneo durante 4 meses. Fíjense cómo el aspecto, la forma y la localización es siempre la misma. Son lesiones redondeadas u ovoideas, profundas, paraventriculares, cercanas a los ganglios de la base. En el caso de la izquierda es la imagen en el momento agudo. Está rodeado por ese halo hipodenso de edema perilesional que ejerce efecto de masa sobre el sistema ventricular adyacente, y 4 meses después vemos cómo ha quedado esa cavidad líquida que está provocando en este momento retracción del sistema ventricular vecino. Este paciente tiene el hematoma intraparenquimatoso en el hemisferio izquierdo, con la forma y las características que ya conocemos, señalado por las flechas violeta, y se ha asociado a una complicación que es el hemoventrículo o el volcado hemático dentro del sistema ventricular, que en este caso está ocupando el cuerno frontal del ventrículo lateral izquierdo, señalado por la flecha azul, así como el tercer ventrículo, lo que está señalado por la flecha verde.
En el otro hemisferio vemos una cavidad líquida ovoidea señalada por las flechas rojas que corresponde a otro evento similar antiguo. En resonancia, la representación de las lesiones hemáticas es mucho más complejo, ya que hay múltiples factores que afectan la apariencia de la sangre en resonancia magnética, algunos de los cuales tienen que ver con factores biológicos propios del hematoma y otros tienen que ver con factores técnicos. Para poder entender la apariencia en resonancia magnética de los hematomas, vamos a repasar un poco los eventos fisiopatológicos que ocurren dentro de las hemorragias cerebrales. Estas hemorragias son de causa arterial, es por rotura de las arterias lenticuloestriadas, habitualmente producto de la hipertensión arterial crónica. Inicialmente en el hematoma hay glóbulos rojos que contienen la hemoglobina en la forma de oxihemoglobina, que es la forma circulante a nivel arterial. Eso es el esquema el número uno. En el paso número 2 vemos cómo en algunos glóbulos rojos la oxihemoglobina se ha desoxigenado y se ha transformado en deoxihemoglobina, que es la forma circulante en la sangre venosa. En el número 3 vemos que algunos glóbulos rojos han transformado su oxihemoglobina en metahemoglobina. Esta forma de la hemoglobina ya no tiene posibilidad de unirse con el oxígeno. Hasta este momento todo ocurre dentro de los glóbulos rojos. En el próximo paso, que es el 4, comienza a haber lisis de los glóbulos rojos y por lo tanto tenemos metahemoglobina tanto libre en el hematoma como dentro de algunos glóbulos rojos. Esas células redondeadas que están señaladas con rojo en el paso número 4 corresponden a los macrófagos que se acercan al hematoma para fagocitar los productos de degradación. Esto es más evidente en el paso número 5. Finalmente, como ya vimos anteriormente, la cavidad queda de consistencia líquida y finalmente se colapsa quedando como una hendidura, que es lo que estamos mostrando en el paso número 6. Lo importante es que cada una de estas formas de la hemoglobina que hemos señalado, la oxihemoglobina, la deoxihemoglobina, la metahemoglobina cuando está dentro de los glóbulos rojos, o sea, es intracelular, la metahemoglobina extracelular y los productos de degradación de la hemoglobina que son fagocitados por los macrófagos, los hemocromos, cada uno de estos, decía, tienen un comportamiento distinto en T1 y en T2, como ven en las dos columnas de la derecha. Por eso nosotros podemos determinar, analizando la imagen de T1 y de T2, la presencia de uno u otros de estos metabolitos. Y a su vez la importancia de esto es que a través de este análisis podemos datar los hematomas, o sea, ponerle una fecha, porque más o menos ya conocemos el tiempo que tarda cada una de estas formas en pasar a la forma siguiente. De esta manera se han clasificado temporalmente los hematomas en hiperagudo, que es el que tiene predominantemente oxihemoglobina, el agudo, que es el que tiene predominantemente deoxihemoglobina, el subagudo se caracteriza por la presencia de metahemoglobina, que se lo considera subagudo temprano cuando la metahemoglobina es principalmente intracelular y se lo considera subagudo tardío cuando ya hay metahemoglobina extracelular. Y finalmente, los hematomas crónicos son aquellos que tienen mayor cantidad de los productos de degradación de la hemoglobina. Fíjense en las dos columnas de la derecha como cada una de estas fases tienen un comportamiento distinto en T1 y en T2, de tal forma que el análisis de la intensidad de señal en estas dos secuencias nos permite identificar qué tipo de metabolito está presente. En este caso, por ejemplo, tenemos un hematoma hiperagudo. En la tomografía computada tiene la misma apariencia que ya conocemos. Fíjense cómo la imagen potenciada para T1, que es la del medio, prácticamente es imposible de individualizar la lesión hemorrágica. Y en la imagen potenciada para T2, que es la de la derecha, si bien
es reconocible el foco hemorrágico por el halo hiperintenso que tiene de edema. Si no fuera por esto, y debido a que la hemorragia tiene una intensidad de señal muy parecida a la del parénquima cerebral, hubiera sido difícil para nosotros identificarla. Este hematoma agudo tiene un aspecto en tomografía computada, que es la imagen de la izquierda, y en T1, que es la imagen central, muy parecida al caso anterior, pero fíjense ahora cómo es muy hipointenso la imagen en T2, porque como podemos ver en la tabla, la deoxihemoglobina tiene un T2 muy corto. Del mismo modo, podemos identificar la presencia de methemoglobina en este paciente que tiene un hematoma subagudo tardío. Fíjense que la imagen de la TC ya ha perdido su hiperdensidad espontánea. Ahora vemos un área hipodensa. Fíjense cómo es muy hiperintensa en T1, que es la imagen del centro, y también es hiperintensa en T2, tal como lo señala el cuadro de la región superior. Como decíamos anteriormente, no es necesario incorporar material de contraste para hacer diagnóstico de estas lesiones hemorrágicas, ya que es espontáneamente visible. En este caso vemos un paciente con un hematoma evolucionado. Ahí las flechas rojas están señalando los restos de hiperdensidad que quedan en este hematoma en esta tomografía computada sin contraste. Este paciente recibió contraste endovenoso y vean en la imagen de la derecha cómo lo que ha ocurrido es que se ha tenido el borde del hematoma, que es el área en la que está ejerciendo presión sobre el parénquima normal, dañando la barrera hematoencefálica. Esto es un fenómeno totalmente inespecífico que habitualmente no necesitamos ver, pero así es como se tiñen los hematomas si le pusiésemos material de contraste. ¿Cuándo le ponemos material de contraste a un paciente que tiene un hematoma cerebral? Bueno, cuando este hematoma cerebral no es de las características típicas que hemos descrito en los hematomas hipertensivos y sospechamos alguna otra causa, como alguna rotura de alguna malformación vascular o la presencia de alguna lesión que sangre, por ejemplo, metástasis o émbolos sépticos. Este paciente en particular, fíjense que tiene un hematoma que no es típico, ni en su ubicación ni en su aspecto. Está ubicado muy superiormente y muy afuera, lejos de la región paraventricular en la que los veíamos anteriormente. Y fíjense el importante halo de edema que lo rodea, que se llama edema en dedo de guante, porque como ven se introduce entre las circunvoluciones. En estos casos debemos sospechar una patología subyacente y colocarle el contraste endovenoso. En la imagen de la derecha, que es después de haber inyectado el contraste endovenoso, no únicamente vemos una especie de cápsula que está señalada por las flechas verdes, sino que además aparece en el sector anterior de esta lesión hemorrágica una imagen nodular, un nódulo que se tiñe, señalado por las flechas rojas, que terminó en corresponder a una metástasis de un cáncer de pulmón que había sangrado. La otra causa de sangrado espontáneo intracraneal es la hemorragia subaracnoidea. Como causas se destacan por su frecuencia el trauma y la rotura de aneurisma. La hemorragia subaracnoidea se presenta como un área espontáneamente densa en el espacio subaracnoideo, es decir, en los surcos, cisuras y cisternas. Ahí vemos señalado con flechas rojas la presencia de hiperdensidad espontánea en la cisura de Silvio del lado izquierdo. Este paciente tiene mayor contenido de sangre, con ocupación de las cisternas silvianas bilaterales y de la cisura interhemisférica. En este caso se encuentran además ocupadas las cisternas peritroncales,
Fíjense los signos de edema generalizado con borramiento de prácticamente todos los surcos y cisuras. Este caso es de mayor gravedad, se acompaña de hemoventrículo, o sea, volcado hemático en los ventrículos laterales, importante cantidad de sangre en el espacio suracnoideo y además compromiso del parénquima cerebral, el que se presenta con baja densidad. Esto se debe a que la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, el espacio por donde transcurren las arterias, provoca irritación y vasoespasmo y eso provoca isquemia cerebral. La resonancia magnética nos ofrece una técnica especial para estudiar el espacio subaracnoideo. Acá tenemos tres pares de imágenes. En la columna de la izquierda están las imágenes potenciadas para T1, en la columna del centro están las imágenes potenciadas para T2 y en la columna de la derecha hay una secuencia nueva que todavía no hemos estudiado que se llama FLAIR. Fíjense ustedes que en las secuencias potenciadas para T1 la sustancia gris es más oscura que la sustancia blanca y el líquido cefalorraquídeo es negro. En cambio, en las imágenes potenciadas para T2, la sustancia gris es más blanca que la sustancia blanca y el líquido cefalorraquídeo es blanco. El FLAIR es en realidad una secuencia potenciada para T2. Fíjense que la sustancia gris y la sustancia blanca tienen la misma relación que en la columna del medio, o sea, la sustancia gris más blanca que la sustancia blanca, pero por un detalle técnico lo que hacemos es anular la señal del líquido claro, del líquido sano. De hecho, la palabra flare es una sigla en inglés que significa atenuación del fluido. Esto significa que todas las áreas que tienen líquido cefalorraquídeo normal tienen que verse negras. Esto es importante porque en las imágenes potenciadas para T1, la hemorragia subaracnoidea es oscura, igual que el líquido cefalorraquídeo, y en las imágenes potenciadas para T2, la hemorragia subaracnoidea es blanca, igual que el líquido cefalorraquídeo. Por eso, en las imágenes habituales de T1 y de T2, es muy difícil identificar el sangrado en el espacio subaracnoideo. Fíjense en cambio cómo en la secuencia FLAIR vemos algunos surcos que tienen un área hiperintensa cuando en realidad deberían de ser negros. Esto no es un diagnóstico exclusivo de hemorragia subaracnoidea, sino que significa que el líquido cefalorraquídeo a ese nivel está enfermo, tiene una alteración en su densidad. Una imagen similar podríamos observar, por ejemplo, en una meningitis, en cuyo caso lo que hay en el espacio subaracnoideo es pus, y la otra posibilidad es que sea una carcinomatosis meningia, en cuyo caso lo que hay en el espacio subaracnoideo son células malignas. Esta secuencia FLAIR se usa de rutina en todo estudio de cerebro y como ven es muy sensible para identificar patología en el espacio subaracnoideo. La rotura de un aneurisma es una causa frecuente de hemorragia subaracnoidea. En general, los aneurismas se ubican en el centro del polígono de Willis, habitualmente en la comunicante anterior o en el nacimiento de la arteria cerebral anterior, y ahí es donde frecuentemente se rompen. Un aneurisma es una dilatación sacular de una arteria, ahí tienen uno señalado con una flecha roja en este estudio de angiografía digital. Pero para hacer el diagnóstico ya no usamos angiografía digital, sino que usamos estudios angiográficos no invasivos, como son la angiotomografía computada y la angioresonancia magnética. Acá tienen una reconstrucción tridimensional de un estudio de angiotomografía computada donde se ve muy bien el aneurisma. Estos son los cortes axiales de una angiotomografía computada, son cortes muy finos y fíjense cómo se ve con mucha precisión la dilatación sacular en el origen de la arteria cerebral media izquierda, señalado con una flecha roja, vemos el aneurisma. Y esta es la reconstrucción tridimensional
del aneurisma que vimos recién. Asimismo, pueden realizarse estudios angiográficos con resonancia magnética que también muestran los aneurismas. Ya mencionamos que cuando el hematoma intraparenquimatoso es típico, no necesitamos ponerle contraste, pero sí usamos contraste en los casos en los que el hematoma intraparenquimatoso tiene características atípicas. En las dos imágenes superiores, sin contraste, fíjense que vemos perfectamente un hematoma intraparenquimatoso reciente, espontáneamente hiperdenso, con edema perilesional que ejerce efecto de masa, pero su ubicación no es la típica de los hematomas hipertensivos. En este caso está en el lóbulo temporal, o sea, está ubicado muy abajo y muy afuera. En estos casos tenemos que sospechar que la causa sea otra. Entonces, en estos casos sí colocamos material de contraste y vemos cómo en la serie con contraste, que son las dos de abajo, se pone de manifiesto una dilatación sacular en territorio de la arteria cerebral media que corresponde a un aneurisma como causa de este sangrado. Existen otras malformaciones vasculares, además de los aneurismas, que son lesiones congénitas. Ellas son la malformación arteriovenosa, el cavernoma, el angioma venoso y la telangiectasia capilar. Las más frecuentes de estas son la malformación arteriovenosa, que corresponde a un ovillo de vasos, arterias y venas comunicados entre sí sin interposición de capilares, son también lesiones congénitas, y las flechas rojas señalan una malformación arteriovenosa en esta angiografía digital. En este examen de angioresonancia magnética podemos identificar los vasos anómalos en la región parieto-occipital izquierda. Vamos a tratar ahora la causa más frecuente del ataque cerebrovascular, que es el infarto cerebral por isquemia. Mencionamos de todas formas el hallazgo más frecuente en las primeras 12 horas es una tomografía computada de características normales. Eh, Uno de los signos más precoces es lo que se llama el signo de la arteria densa, que ahora vamos a describir, y puede aparecer hipodensidad en los ganglios de la base. El signo de la arteria densa se produce porque lo que estamos viendo en las imágenes es el trombo que provocó la oclusión arterial. En esta tomografía sin contraste vemos la flecha roja que está señalando a parte de la arteria silviana espontáneamente hiperdensa por la presencia de un trombo en su interior. Acá tenemos otro paciente con el signo de la arteria densa señalado con la flecha roja y ya empiezan a aparecer alteraciones parenquimatosas, que es esa área hipodensa señalada por las flechas celestes que corresponde al edema provocado por el infarto. Acá tenemos otro paciente que consulta por ACV. Esta es la tomografía del inicio, la tomografía del momento de la consulta.
Lo que vemos es un borramiento de surcos y cisuras en el lado derecho. Fíjense cómo la cisura silviana está reducida de tamaño comparada con la del otro lado y sus bordes están poco definidos. 2 días después aparece el área hipodensa, extensa, córtico subcortical, que afecta también la corteza y que tiene un límite neto que está dado por el territorio vascular afectado, en este caso de la arteria cerebral media. El territorio de la arteria cerebral media es el más afectado, pero por supuesto pueden estar afectados los demás territorios. En este caso vemos una lesión isquémica en el territorio de la arteria cerebral anterior. Y en este caso vemos una lesión isquémica en el territorio de la arteria cerebral posterior izquierda. Los hallazgos entonces de los infartos cerebrales son la presencia de un área hipodensa con efecto de masa. Fíjense que están borrados todos los surcos comparado con las del otro lado. Esta área isquémica afecta tanto la sustancia blanca como la sustancia gris y tiene un límite neto que tiene que ver con el territorio vascular afectado. Vemos otro paciente con un importante efecto de masa que ha provocado desviación de la línea media hacia el lado contralateral. En ocasiones podemos encontrar afectación de distintos territorios e incluso en los dos hemisferios. En este caso vemos la afectación de la arteria cerebral media derecha, señalada por las flechas celestes, y de la arteria cerebral posterior izquierda, señalada por las flechas rojas. Estos casos se debe a una causa embólica de la isquemia. Mencionamos que en las primeras horas habitualmente la tomografía computada es normal. En el caso de que sea anormal, se asocia a patología más severa, mayor volumen del infarto, síntomas más severos, curso clínico desfavorable, mayor riesgo de transformación hemorrágica y mayor riesgo de muerte. La resonancia magnética nos permite un estudio más detallado de la patología isquémica y para eso vamos a avanzar un poco en la descripción de lo que ocurre adentro de un área isquémica. Como ven en el esquema, hay dos grandes regiones. Hay un área central de infarto, que se llama core, y además hay un área periférica de isquemia, que todavía no llegó a infartarse, que se llama penumbra. Si a esa área de penumbra vuelve el flujo sanguíneo con oxígeno, eso se puede recuperar y la lesión no llega a transformarse en un infarto. Esto es muy importante porque imagínense que es mucho menor la secuela provocada por un infarto del tamaño del core que la secuela provocada por un infarto del tamaño del core más la penumbra. La resonancia magnética nos permite identificar la presencia de penumbra para poder instaurar el tratamiento específico. La resonancia magnética nos ofrece distintas técnicas para poder estudiar estos pacientes. La secuencia más sensible para identificar isquemia cerebral es la secuencia de perfusión, que lo que hace precisamente es estudiar la perfusión cerebral. Esta técnica puede encontrar alteraciones no únicamente antes de que haya manifestaciones parenquimatosas, sino incluso que antes de que aparezcan los síntomas. La segunda técnica sensible es la secuencia de difusión, que pone de manifiesto la presencia del edema citotóxico. Estas dos técnicas de perfusión y difusión se usan de manera combinada precisamente para identificar las áreas de penumbra. Un área de penumbra es un área que tiene una alteración de la perfusión y de la difusión, pero sin llegar a manifestarse el edema vasogénico del infarto. Acá mostramos un ejemplo. Las tres imágenes de arriba es una resonancia magnética convencional en secuencia para T2 que no muestra ninguna alteración y fíjense cómo en las imágenes de abajo la técnica de difusión
nos muestra toda la alteración en esa región del hemisferio cerebral izquierdo que está padeciendo isquemia. Acá vemos la combinación de un examen de difusión a la izquierda y un examen de perfusión a la derecha. Fíjense cómo el déficit de perfusión es más grande que el déficit de la difusión. Esto significa que hay un tejido mal perfundido que todavía no ha sufrido daño. Ese es el tejido que podemos recuperar con el uso de los trombolíticos. El aspecto de los infartos en la resonancia magnética es similar en cuanto a su forma a los de la tomografía computada. Es un área hipointensa ante 1, imagen de la izquierda, e hiperintensa ante 2, imagen de la derecha, que va a ser más o menos grande según el territorio afectado, y el límite va a ser bien neto porque, como decimos, representa el límite del territorio vascular afectado. Una de las complicaciones de los infartos es la transformación hemorrágica. Eso ocurre cuando vuelve flujo sanguíneo a un área que está infartada y ha perdido la autorregulación vascular. Esto habitualmente ocurre después de la segunda semana y el paciente empeora clínicamente. Las tres imágenes de arriba muestran la tomografía de ingreso del paciente. Las flechas celestes están marcando el área hipodensa de infarto en el momento del inicio. Y fíjense cómo aproximadamente 14 días después apareció un área espontáneamente hiperdensa, señalada con la flecha roja en las imágenes de abajo, que muestra el contenido hemático ocurrido dentro del infarto. Los infartos del tronco son difíciles de ver por tomografía computada, ya que es un área que presenta bastante artefactos debido al espesor de la calota a ese nivel, de la región occipital y de los peñascos. Los que son visibles son los de gran tamaño, como este infarto de la protuberancia. Con resonancia magnética podemos ver con mucho más detalle la fosa posterior e identificar infartos, no únicamente de gran tamaño como este que estamos viendo en esta secuencia potenciada para T2, sino también lesiones mucho más pequeñas como esta que está afectando la región anterolateral derecha del bulbo raquídeo. Existen otro tipo de lesiones isquémicas que afectan los ganglios de la base, muchas veces con pocos síntomas, que son debidas a vasoconstricción crónica de las arterias lentículo-estriadas. Estas son las arterias lentículo-estriadas que por vasoconstricción crónica provocan unos pequeños infartos en las regiones de los ganglios de la base. Estos pequeños infartos llevan el nombre de infartos lacunares, ya que representan pequeñas lagunas en el examen anatomopatológico. La angioresonancia magnética es muy útil en casos de isquemia cerebral, ya que puede mostrar la oclusión de los vasos de causa tromboembólica, puede mostrar trombosis venosas en los senos durales, puede mostrar disecciones arteriales, signos de vasculitis, la enfermedad sickle cell y también la enfermedad Moya-Moya. En este caso vemos un área isquémica temporoparietal derecha señalada por las flechas celestes y la flecha roja está mostrando el signo de la arteria densa que ya mencionamos, o sea, está mostrando el trombo que ha tapado la luz arterial y ha provocado la lesión isquémica. Esta es la resonancia magnética potenciada para T1 del mismo paciente, donde volvemos a ver el área isquémica y el trombo adentro de la arteria. Vean cómo la angioresonancia magnética de este mismo paciente muestra perfectamente el stop en la arteria justo donde empezaba el signo de la arteria densa, o sea, el trombo. Este es otro paciente, es una secuencia potenciada para T2, donde vemos una extensa lesión isquémica temporoparietal izquierda.
Y en la angioresonancia de los vasos del cuello vemos una oclusión total de la arteria carótida interna izquierda que provocó el infarto que vimos recién en la imagen anterior. El último tema de este video sobre cerebro agudo es el traumatismo de cráneo. Las lesiones específicas traumáticas se las divide en dos grandes grupos según si afecta o no al parénquima cerebral, o sea, al neuroeje. Las que sí lo afectan son las llamadas lesiones intraaxiales y las dos específicas del trauma son la injuria axonal difusa y las contusiones corticales. La injuria axonal difusa se debe a un daño de los axones provocados por el distinto movimiento que tiene un hemisferio con respecto al otro, con lo que se daña toda la línea media, como vemos en la imagen de la derecha, provocándose lesiones habitualmente hemorrágicas en el cuerpo calloso y en el tronco encefálico, y también por el deslizamiento de la sustancia gris sobre la sustancia blanca que provoca lesiones subcorticales, como se observa en el esquema de la izquierda. Esta tomografía computada nos muestra en un paciente con un trauma la presencia de pequeñas imágenes espontáneamente hiperdensas, por lo tanto hemorrágicas, subcorticales y también una que está afectando el cuerpo calloso en la imagen de la extrema derecha. Esta es una resonancia magnética en el plano coronal que también nos muestra las lesiones típicas subcorticales y en el cuerpo calloso provocadas por el trauma. Si las lesiones no son hemorrágicas, no se van a ver en la tomografía computada y se van a poder ver en resonancia magnética, en la secuencia de FLAIR o en las secuencias potenciadas para T2. La contusión cortical ocurre cuando el parénquima cerebral se golpea contra la calota debido al movimiento brusco del trauma. Habitualmente ocurre en la base del lóbulo frontal y en los polos temporales, debido a que esos sectores del cerebro están relacionados con áreas de la calota que es muy densa y muy rugosa, como es el techo de las órbitas y los peñascos. Las contusiones hemorrágicas son muy frecuentes en el sector anterior y basal de los lóbulos frontales, habitualmente son hemorrágicas, como en este caso, y se rodean de edema. Las lesiones extraaxiales son colecciones hemáticas que ocurren dentro del cráneo pero fuera del cerebro. Las dos características del trauma son el hematoma subdural y el hematoma epidural, y la otra, que muchas veces es la más frecuente, es la hemorragia subaracnoidea, a la que ya hemos hecho referencia. Para repasar la anatomía de las coberturas del encéfalo, mostramos este esquema. El cerebro está tapizado por la pía madre, que está íntimamente adherida al parénquima cerebral. Por eso en el adulto no existen los hematomas subpiales, que sí existen en los neonatos. Por encima de la pía madre está la aracnoides, y entre los dos está el espacio subaracnoideo, al que ya hemos hecho referencia. Por arriba de la aracnoides está la dura madre. Los hematomas que ocurren entre estas dos hojas son los hematomas subdurales, y los hematomas que ocurren por encima de la dura madre son los hematomas epidurales. Los hematomas subdurales son entonces aquellos que se ubican por debajo de la dura, son frecuentes en las personas mayores y habitualmente son de causa venosa. Los hematomas subdurales tienen forma de semiluna, ahí ven uno señalado por flechas amarillas, que va a ser espontáneamente hiperdenso en el caso de las lesiones agudas. Es característico de los hematomas subdurales que tengan mucho efecto de masa, que generalmente es desproporcionado por el tamaño de sangre que vemos en cada corte. Fíjense el grave desplazamiento de la línea media que tiene este paciente por ese hematoma subdural izquierdo señalado con las flechas amarillas. Como ven acá, el hematoma subdural
tiende a diseminarse por toda la superficie cerebral y eso es lo que hace que tenga tanto efecto de masa. Por supuesto, al llegar a la línea media, el hematoma subdural se mete hacia adentro por la cisura interhemisférica o por el tentorio, ya que ahí es donde termina la dura. Recuerden que cada hemisferio cerebral tiene su dura madre, por lo tanto, ningún hematoma subdural atraviesa la línea media. Cuando el hematoma subdural evoluciona, empieza a cambiar su aspecto, ya que los elementos formes de la sangre tienden a ir hacia el sector declive. Fíjense que el borde del hematoma subdural izquierdo de este paciente está señalado con las flechas amarillas, pero aproximadamente a nivel de la mitad del hemisferio hacia adelante ha perdido su hiperdensidad, en este momento se muestra isodenso con el parénquima cerebral, en cuyo caso se hace difícil su diferenciación. Cuando todo el hematoma subdural se transforma en isodenso, realmente es difícil su identificación. Ahí tienen uno señalado con las flechas amarillas. Muchas veces es difícil determinar dónde termina el hematoma y dónde empieza en el cerebro, como en este paciente que se presenta con un hematoma subdural isodenso del lado izquierdo, que ponemos de manifiesto por la pérdida total de los surcos y cisuras de la convexidad y por el desplazamiento de la línea media hacia la derecha. Siguiendo la evolución, el hematoma subdural crónico se transforma en hipodenso y ahora nuevamente pasa a ser fácilmente identificable como este que está afectando al lado derecho. En resonancia magnética, la forma del hematoma subdural, por supuesto, es la misma, forma semilunar, y la intensidad de señal que va a tener va a depender de la forma de la hemoglobina presente con mayor frecuencia dentro del hematoma. En este caso, que es una imagen hiperintensa en T1, estamos en presencia de metahemoglobina, por lo tanto es un hematoma subdural subagudo. Como ven acá, también hay casos de hematoma subdural bilateral. A la izquierda un corte axial, a la derecha un corte coronal. Nos queda mencionar a los hematomas epidurales, que son aquellos que están por fuera de la dura madre. Estos son habitualmente de causa arterial, por rotura de ramas de la arteria meningia media, y habitualmente se ve en chicos o en gente joven. A diferencia del hematoma subdural, estos hematomas tienden a ser más cortos, menos extensos y tienen forma de lente biconvexa. Como decíamos, el hematoma se forma por lesión de ramas de la arteria meningia media y es el hematoma que suele acompañar a las fracturas de cráneo. A la izquierda vemos un pequeño hematoma epidural señalado con las flechas rojas y cuando observamos la imagen con ventana ósea vemos el trazo de fractura adyacente que está mostrado en la imagen de la derecha y señalado por las flechas amarillas. Acá tenemos otro paciente en una radiografía lateral de cráneo, vemos el trazo de fractura. A la izquierda la ventana ósea nos muestra la fractura y la imagen de la derecha nos muestra el hematoma epidural, en este caso heterogéneo. Esta es la imagen de resonancia magnética potenciada para T1 del mismo paciente, donde vemos perfectamente la colección epidural y adyacente la imagen de la fractura señalada por la flecha roja. A modo de repaso, entonces, a la izquierda tenemos un hematoma subdural, son hematomas extensos con forma semilunar, habitualmente ocurren en personas mayores y son debidas por lesiones venosas. En la imagen de la derecha tenemos el hematoma epidural, más frecuente en gente joven y en chicos, se provoca por lesiones de ramas de la arteria meningia media, tiene la forma de lente biconvexa y
la lesión es menos extensa que el hematoma subdural.